llevo en mis penas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz: soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre, y con mucha humildad, les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares, como en sus oficinas, en sus celulares, para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra historia. Este programa, como lo digo siempre, y es importante recordárselo a la juventud sobre todo, se basa en una sola ley, y esa es decir siempre la verdad. Nunca engañar a mi audiencia. Recuerden, la verdad no es lo que uno quiere que sea. La verdad es siempre lo que es la verdad. Y uno la tiene que respetar y acoplarse a ella. De lo contrario, viviríamos en una mentira, que es lo que ha hecho el sandinismo todas estas décadas. Recordemos que una mentira es siempre una mentira, aunque todo el mundo quiera creerla. Es algo importante de mantener en la mente siempre. El reporte de Transparencia Internacional es una institución que estudia en el mundo la situación de mucha gente. Para el año 2023 designó a Nicaragua entre los países más corruptos del mundo. ¿Qué galardón se lleva la diabólica pareja Ortega Murillo? Qué vergüenza, Dios mío. Imagínense ustedes que una institución mundial declare a Nicaragua uno de los países más corruptos de la tierra. Estos son los que se jactan de ser los líderes de la supuesta revolución sandinista. Los que llegaron a liberar al pueblo en el año 79. Ese es el cinismo más grande de parte de un violador de menores. Y el cinismo de una mujer que por su sed de poder estuvo dispuesta de convivir con el que violó a su hija menor con tal de obtener el poder. En las manos de esa gente es que estamos. Esta pareja fueron los que ordenaron. Tuvo alguien en el gobierno que ordenarlo. No fue que unos francotiradores subieron por sus propios deseos. Alguien les ordenó que se subieran a las torres de luces del estadio que le donó Taiwán para asesinar a 18 seres humanos inocentes, desarmados, que lo único que estaban es celebrando el Día de las Madres en Nicaragua. Fueron ejecutados con francotiradores. Tal es así que el doctor Solís, el presidente de la Corte Suprema sandinista, renunció a su cargo al darse cuenta de la barbarie que hicieron sus viejos amigos. Al haberse cumplido un año del destierro de los 222 presos políticos y de acuerdo a las declaraciones este pasado domingo, en esta semana, fue entrevistado el licenciado Juan Sebastián Chamorro, quien explicó que en qué se ha convertido Monteverde. El señor Chamorro mencionó que ahora Monteverde es un proceso de concertación.
con una junta directiva, sin embargo, compuesta de MRS, Tamara Dávila, Juan Diego Barberena, Jesús Teffel, Eliseo Núñez y doña Rosalía Miller, entre otros que no dan la cara por ser tan aborrecidos. Es más que evidente que los mencionados son en su mayoría MRS, con la dirección de ser de un espacio de diálogo a una concertación política. ¿Cómo han ocurrido las concertaciones políticas en la historia de Nicaragua? Ya sabemos los resultados. Es un sitio donde se llegan a hacer misas negras y arreglos sucios. ¿Por qué? Porque los que participan no tienen garantes enfrente, no tienen testigos enfrente, sino que es una misa negra donde se hacen los arreglos. ¿Se acuerdan de aquel dicho? Lo robado, robado está. Eso fue una concertación. Aquel otro dicho, firmar me harás, cumplir jamás. Todo eso fue parte de la famosa concertación. La dirección de la UNO, los genios que fueron a negociar con el sandinismo, esa gente dieron tantas concesiones al sandinismo sin merecérselo. Acuérdense que estaban vencidos, estaban derrotados, con tal de establecer una cohabitación con el enemigo, la cual estaba lejos de ser una solución, que así fue posteriormente demostrado. Esta vez intentan repetir la misma jugada, debido a que el conjunto de integrantes, por sus antecedentes y sus fallidas acciones, no se han ganado la aceptación del pueblo nicaragüense, tanto a lo interno como de la diáspora, de los que salieron después del 2018. Recuérdense, más de 800,000 personas han salido de Nicaragua desde el 2018, sumándole el 1,000,000 y pico que ya había afuera. La razón por la que insisten en esta repetición es porque no cuentan con el respaldo necesario de una base partidaria, sólida y popular. A estos sandinistas solapados nadie los va a apoyar. El pueblo liberal no se olvida que en 1990 la mayoría de la UNO era de descendencia liberal, pero fue el conservador sandinista solapado de Toño Lacayo y los corruptos que lo rodeaban quienes traicionaron a la contra, los valientes héroes nacionales que dieron sus vidas, pusieron el cuero para obligar al sandinismo a llegar a elecciones, está bien, y a liberales, dejando afuera a los liberales para la mal llamada convivencia con los sandinistas. Las bases liberales bajo ningún aspecto apoyarían a sandinista alguno. En el 90 lo hicieron porque equívocamente creyeron que cualquier opción era mejor que una guerra o la mal llamada revolución. Esta vez no nos vamos a arriesgar, no volvamos a caminar y tropezarnos con la misma piedra hacia una cohabitación, y menos con la participación de esos que tienen como patrón ideológico al sandinismo, quienes acarrean señalamientos comprobados de crímenes contra el pueblo, así como comprobados señalamientos de el pirateo de propiedades privadas, la piñata. No nos olvidemos, los sandinistas en 1979, con la mentira de la revolución del pueblo, lo que vinieron fue a robar, a matar, a encarcelar y a exilar
a sus adversarios. Y como resultado, todos se hicieron millonarios. Vinieron a robar y a obtener a través de confiscaciones inconstitucionales para enriquecerse, olvidándose del hombre de a pie por quien supuestamente la revolución iba a funcionar. No hay tales. De la tal revolución, lo único que hubo fue una revolución. Ese fue el gran engaño, la gran mentira del sandinismo que logró vendarle los ojos al pueblo y, por supuesto, enriquecerse, destruyendo la economía nicaragüense que iba en enormes adelantos antes del 79. En aquel entonces crearon leyes, igual que en el 2018, las cuales fueron creadas para protegerse, hacer una protección de todo lo que se había empiñateado, evitando así ser juzgados como para no devolver lo robado. En la entrevista, el señor Chamorro dijo que seguirán denunciando al régimen y pidiendo más sanciones. Está bien, magnífico, lo aplaudo. Pero ¿qué han logrado? Salieron hace un año. ¿Qué han logrado? Es importante recordarles que desde el destierro de estos turistas políticos y supuestos líderes de la oposición, no han causado ninguna sanción de importancia. Y seamos claros, ellos no tienen una varita mágica, no van a poder hacerlo así nomás. Nosotros en la vocería, nosotros en la alianza y todos los que formamos parte de la vocería, tratamos de hacer un esfuerzo serio de deslegitimar la dictadura. Nadie nos quiso acompañar porque no les convenía. Pero ese esfuerzo es a lo que yo estoy hablando, por lo cual los MRS no deberían ser los líderes porque lo que quieren es gobernar sandinistamente sin los Ortega. Se negaron a acompañar nuestro esfuerzo para lograr la deslegitimación de la dictadura en la OEA. Lo único que han hecho es andarse promocionando personalmente con dinero ajeno y que a la fecha no han presentado ningún esfuerzo que pueda verdaderamente golpear al régimen con la excusa de que no pueden hacerlo solos. Lo dijo Eliseo Núñez. También se quejan de la falta de voluntad del resto de la oposición, pretendiendo una unidad, pero bajo premisas que ellos en Monteverde sean los que la dirijan. Francamente, no sé cómo personas inteligentes sean tan torpes, perdón hablar así, de no ver que el pueblo, el campesinado, el hombre de a pie, el humilde, no los confían y no los quieren. Miren, vamos a hacer un paréntesis pequeño aquí. Si nos sentáramos como voluntariamente, nos fuimos a sentar en contra de lo que la cabeza nos decía, en agosto, aquí en Miami, la famosa reunión, nos sacaron en los medios como traidores, como toda clase de cosas. Y esos bocaneros no quisieron ver el esfuerzo que estábamos haciendo, arriesgando nuestra reputación de sentarnos con sandinistas, para demostrar nuestra voluntad de buscar la verdadera unidad. ¿Qué es lo que salió de ahí? Que los MRS no tienen ninguna intención de cogobernar. No tienen ninguna intención de hacer un arreglo democrático. Cuando no les gustó nuestro plan, nos cerraron las puertas y básicamente cerraron la operación porque la controlaban ellos. Ese es el problema con los MRS, que no quieren la verdadera democracia. ¿Por qué no lo ponemos a una encuesta? ¿Por qué yo me arriesgo? Vamos, pongámoslo sobre la mesa. Estoy dispuesto a aceptar derrota, que yo sé que no llegará, pero
pongamos una encuesta, pongámonos todos los que supuestamente estamos dirigiendo a la oposición y hagamos una encuesta, a ver quién sale mejor y quién sale peor. Si yo salgo mal, voy de viaje. A mí no me molesta eso, no tengo ese ego, pero estos valientes no se atreven. Doña Tamara Dávila, doña Lucy Valenti, don Juan Sebastián, don Félix, pongámonos a una encuesta, a ver qué tal salimos. Preguntémosle al pueblo, hombre, ¿ustedes quieren a un Félix Maradiaga o un Álvaro Somoza que los dirija? ¿Quieren a una Tamara Dávila o un doctor Zelaya que los dirija? ¿Por qué no le preguntamos a la gente? Si después de todo es la gente la que nos está pidiendo que nos unamos. Todas las 7 organizaciones que conformamos la vocería en unidad de oposición hemos venido impulsando 4 iniciativas de carácter integral y es por eso que nosotros tenemos el valor moral de ser líderes de esta oposición. ¿Por qué? Porque no nos andamos promocionando. Las veces que yo he ido a Washington, a duras penas doy mi nombre, ando con unas representaciones de la gente que yo represento, los miles de afiliados. Solo en la Nicaragua Freedom Alliance, la Alianza por la Libertad de Nicaragua, tengo más de 5,000 registrados. Y en las otras 6 organizaciones que conforman la vocería en unidad, hay literalmente decenas de miles de nicaragüenses más siendo representados por la vocería. Y eso es lo que se trata de la unidad. Aquí no es que yo quiero ser líder, no. Pongámoslo sobre el petate. Vamos, hagamos la encuesta. Eso es importante para dar seguridad. ¿Y saben para qué más? Para causar que la gente diga, ve hombre, aquel fulano es el que el pueblo quiere de líder y todo el mundo se va ahí. Esos son los caminos democráticos. No es porque yo quiero mis pistolas ser así. No es ningún problema de ese índole. Se trata de ser la verdad. ¿Cuáles son las 4 iniciativas de nosotros? La primera es inclusión. La segunda, afiliación. La tercera, acción. Y la cuarta, promoción. ¿Qué es la inclusión? El esfuerzo del empadronamiento que ustedes me han escuchado que estamos iniciando a impulsar es para darle derechos de intervención y derechos a que puedan votar cuando existan las condiciones para la diáspora como para los más de 800,000 exilados que salieron en 2018. Eso es lo importante de la inclusión. Afiliación. El lanzamiento del Partido Liberal Nicaragüense en este momento como una organización y para ser inscrito cuando sea el momento con las debidas garantías en Nicaragua, con la finalidad de habilitar un centro de unidad para todos aquellos que rechazan al sandinismo en cualquiera de sus versiones. UNAMO, MRS, PUDE, IPC, todas esas versiones de sandinistas solapados o resentidos, eso tiene que eliminarse. Sobre la afiliación, empezaremos con la invitación a los más de 5,000 miembros en la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Lo estamos invitando a que se registren en el Partido Liberal a todos aquellos miembros de las otras 6 organizaciones en la vocería para crear un bloque serio y registrado de oposición. Ahí tenemos que recordar que mucha gente no quiere dar su nombre, por lo cual yo, en mi carácter personal, soy el único que maneja la afiliación de la Nicaragua Freedom Alliance, la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Nadie puede tocar ni ver lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque el sandinismo va a hacerle venganza en Nicaragua. Pero lo mismo sería en el Partido Liberal. Solo yo manejaría eso y es un proceso
que se realizará por áreas geográficas definidas en estados de los Estados Unidos y en otros países. Acción. La vocería en unidad estaría solicitándole a la Unión Europea, y aquí volvemos a pedirle a los Monteverde y a todos los izquierdosos que nos acompañen a declarar ilegítimo al régimen sandinista, dictatorial y corrupto de los Ortega Murillo. Igualmente le vamos a pedir a los europeos que revisen los acuerdos del Tratado ADA, específicamente ese Tratado de Libre Comercio del cual Nicaragua es beneficiario. La misiva estará dirigida a la señora presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Una copia a las instancias competentes se enviarán. Es de esperar que la Unión Europea es parte de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Todas esas instituciones, los que en vista de posición que esperamos adopte la Unión Europea, procedan a revisar el flujo de fondos y así lograr disminuir la capacidad económica del régimen, utilizando para mantener una ficticia normalidad de la economía nicaragüense. Acuérdense, el propósito de impulsar a los nicaragüenses al exilio es para que cuando estén allá comiencen a mandar remesas. Es otra forma de sacar a adversarios, hacerlos que produzcan ingresos y recibir más impuestos en Nicaragua. Es como para financiar la represión que tienen la necesidad. Y además teniendo a los nicaragüenses en una cárcel, en un estado de indefensión, desarmados, no podemos hacer nada. Y desafortunadamente, el único país en este hemisferio que tiene las agallas y el poder para ayudarnos es este gran país, los Estados Unidos. Sin embargo, está en manos de izquierdosos, corruptos, demócratas. Gracias a Dios en noviembre eso va a cambiar. Esperemos en Dios. Esperamos no encontrar con la antipatriótica de no apoyar tal y como lo hicieron con la OEA. De esos grupos que son parte de ese proceso de concertación, como de otros afines, como Espacio de Diálogo, PUDE, IPC y la tal Mesa de Concertación, que a la final todos obedecen a esos que dicen que no pueden hacer ellos solos, aún teniendo abundante financiamiento. Les acaban de dar 25 millones de parte de George Soros. ¿Por qué no pueden financiarse ellos mismos? Sino que andan buscando dinero de la AID a través del IRI y a través del NDI. Y considerarse los ungidos como no es algo que me impresiona a mí. No pueden cambiar su mentalidad. Están viendo lo que el pueblo quiere, están viendo lo que el pueblo les pide y siguen con la errónea dirección de creer que el nicaragüense va a confiar en un movimiento que tiene sombras sandinistas, aunque sean gente muy capaz y muy inteligente. Lo que hicieron ellos mismos es hacerse daño por no cumplir con lo que prometieron. Promoción. Procederemos a lo inmediato a una serie de acercamientos con las distintas ONGs, países e instituciones que no respaldan a esos que se denominan progresistas. Aquí en este país están destruyendo los Estados Unidos, los progresistas, cuando en nuestro caso son sandinistas solapados que intentan
revolverse con otros con ambiciones desmedidas para ver si a la pura bulla el pueblo vuelve a engañarse solo, como se comprobó a lo largo del tiempo que pasó con la UNO. Yo les quiero pedir en esta parte del programa a mi audiencia que me acompañen a realizar un pequeño experimento. El propósito es que ustedes mismos van a hacer una pregunta que les voy a sugerir yo y si hagan su propia encuesta. La gran mayoría del pueblo nicaragüense no desea la continuación del sandinismo u otra versión de lo mismo, con o sin los Ortega Murillo. Conocido por todos, la cúpula de los MRS, UNAMOS, son los que dirigen Monteverde y la tal mesa de concertación. No hay duda que esa gente es anti-orteguista, nadie les quita eso, yo comprendo eso. Pero todavía tienen la maldad del sandinismo en su ADN. En cosas chiquitas los vemos constantemente, andan escondidos, no nos invitan y cuando nos invitan es con malas intenciones, como fue la reunión en Miami, que a la hora nos rechazaron porque no les gustó la dirección donde nosotros vamos, es distinta a la de ellos. No nos engañemos, cualquier sandinismo con poder, y eso es lo que les quiero recordar, cualquier sandinista con poder jamás gobernaría democráticamente. No está en su ADN hacerlo. Si no les gusta, te aplastan. Así nos pasó a nosotros en la reunión de Miami. No les gustó, nos aplastaron. Si tanto vociferan en contra de su viejo comandante y su mujer, entonces yo estoy de acuerdo que ellos están en la obligación moral de ayudar a sacar a Ortega y a sus secuaces, pero sin aspirar a dirigir nuestra patria, porque tienen que tener la honradez de reconocer el rechazo. Denle tiempo al tiempo. Ya se olvidan que en 1979 el sandinismo proscribió a la familia Somoza y al Partido Liberal Nacionalista. Y en 1990, ¿qué pasó? Yo, Alvarito Somoza, llegué solo, sin armas, sin plata, sin partido, sin guardia, a Nicaragua, sin aspiraciones políticas. No le tuve miedo al sandinismo. Sin querer aspirar a nada. Llegué porque a mí no me saca nadie de mi patria de esa manera. Yo no le hice nada a nadie y volví a mi país. No me ayudó el gobierno, todo lo contrario, porque era un gobierno sandinista solapado. Toño Lacayo era un sandinista solapado. Al final de su gobierno se metió a la concertación. Acuérdense. Esta gente que creen que pueden aspirar, los MRS, no pueden aspirar a gobernar Nicaragua, ni los sandinistas, si no rinden cuentas de los bienes piñateados y por su historial, también tienen que esclarecer sus pasados criminales. Y aunque en el 90 les dijeron, ay, aquí hay una amnistía, ¿de qué palo le van a dar amnistía a crímenes de lesa humanidad? Eso es inconstitucional. Tienen que demostrar que tienen las manos limpias. Miren, señores, blanquitas, limpias, aquí no hay sangre. Mientras tanto, no deben ser permitidos a postularse para un cargo de elección popular. Y aquí viene mi encuesta con ustedes, los nicaragüenses. Es muy sencilla. Manden sus posiciones, sus opiniones en relación a lo que les voy a decir en los comentarios del programa. Solo digan si están de acuerdo o están en desacuerdo. Van a ver lo que les voy a proponer. En el programa de Una Hora con Álvaro Somoza pueden mandar los comentarios o en el WhatsApp de la Alianza por la Libertad de Nicaragua pueden mandar sus comentarios. Díganme ustedes si están de acuerdo o si oponen esta idea. A mí me parece
que si un ciudadano nicaragüense, sin ninguna cola criminal ni nada, correcto y digno, quien tuvo que obtener otra ciudadanía por razones políticas, o sea, los que salimos en 79 y nos volvimos a restaurar económicamente, si no nos hacíamos ciudadanos, podíamos ser castigados con impuestos aquí en los Estados Unidos como residentes. Sin embargo, en Nicaragua, hoy en día, por ser americano, aunque nací en Nicaragua y soy nicaragüense por gracia de Dios, yo no me puedo postular a un puesto de elección popular a menos que con 4 años de anticipación, 4 años, señores, yo renuncie a esta ciudadanía. O sea, no puedo correr para ningún puesto de elección popular 4 años antes de 4 años de que yo renuncie a esa ciudadanía, siendo nicaragüense nacido ahí. En vez de juramentarme que yo rechazo mis deberes con los Estados Unidos y seré nicaragüense y dirigiré lo que sea, no me dejan. ¿Ok? Está bien, respetemos la ley. Entonces yo les pregunto a ustedes, aquí está la pregunta. ¿Por qué deben ser permitidos un ciudadano con dudoso pasado criminal, que fue piñatero, que se benefició de la piñata criminalmente? ¿Cómo puede esa persona postularse a un cargo de elección popular? Lo que es bueno para el ganso también debe ser bueno para la gansa. Si yo no puedo correr por haber adquirido esta nacionalidad, que no es un crimen, era una necesidad, ¿por qué van a correr criminales? O sea, Luis Carrión puede postularse, la Mónica Baltodano, toda esa gente se puede postular. No, ¿de qué palo? Si tienen que esclarecer el mea culpa. Esa es la encuesta. ¿Están de acuerdo conmigo que no deben de correr o están en desacuerdo conmigo? La Nicaragua de mis sueños, la Nicaragua que yo crecí y llegué a amar. Desde 1952, cuando nací en la Casa Presidencial de Nicaragua, es una Nicaragua donde miembros del gobierno, desde el presidente, ministros, jueces, policías, militares y empleados del gobierno, al igual que nuestra población en general, respete nuestra Constitución, donde exista un legítimo Estado de Derecho, donde todas las autoridades se acuerden que el poder que tienen se los dio el pueblo, para que a cambio de un modesto sueldo y algunos beneficios, les sirvan a ese pueblo. Nadie los obligó a correr, nadie los obligó a ser ministros, nadie los obligó a ser empleados públicos. Ellos por sí solos decidieron, yo le quiero servir al pueblo. Pues hay que recordarles que no están ahí para que abusen sus derechos. Están ahí para servirle al pueblo, donde todo nicaragüense individualmente goce de plena libertad y no tengan miedo de ser ultrajados por expresar sus opiniones o que se opongan al propio gobierno, donde el Estado le ofrezca a cada ciudadanía, a toda la ciudadanía, las mejores oportunidades para educar a sus hijos, los mejores centros médicos para curar a su familia, todos sus enfermos, la gente de la tercera edad, toda esa gente necesita ser ayudada y el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Le ofrezcan a todo emprendedor, que esto es importantísimo,
le ofrezcan a todo ciudadano que se convierta en emprendedor, ya sea un agricultor, un técnico de internet, un ingeniero de sistemas, un ganadero, un comerciante, no importa, las más fáciles condiciones y más beneficiosas condiciones para el desarrollo de sus intereses. Les quiero hacer una observación. Por ahí del año 80-81 fui a la Universidad de Pennsylvania a un curso que se dedicaba estrictamente para aconsejar a dueños de negocios familiares cómo hacer crecer esos negocios dentro del orden familiar profesionalmente aquí en los Estados Unidos. ¿Saben lo que aprendí ahí? Uno de los datos que aprendí, que más del 60 y tantos % de todos los negocios en los Estados Unidos son adueñados por emprendedores privados. Ese es la gran base de trabajo para los Estados Unidos. Por eso es que no podemos atacar al emprendedor, a la iniciativa privada. Los tenemos que gobernar. Recuérdense, es el gobierno en 2007, Ortega, se va al INCAE con los empresarios y les hace una promesa guatuseándolos y mintiéndoles más adelante. Eso es lo que no queremos volver a hacer. Este nuevo gobierno tiene que entender que el emprendedor, por más chiquito que sea, tiene derecho a un justo trato de parte del Estado, donde todo ciudadano debería ser aplaudido por levantar nuestra bandera en vez de ser vapuleado o detenido o acusado de golpista, donde el Estado desarrolla un programa nacional de reforestación. Tenemos un país precioso para ganadería y agricultura, pero está deforestado por la irresponsabilidad de 40 años de los gobiernos de turno. Tienen que tener un plan de conservación del medio ambiente. Si no conservamos el medio ambiente, desde los niños se van a enfermar más hasta los de la tercera edad. La foresta es un tipo, le dicen pulmón, pero es un tipo de filtro. Todas esas bacterias y todas esas cosas flotantes quedan pegados en los palos, en los montes, en todo eso. Si deforestas, vienen directo a tu casa. Es importantísimo proteger el medio ambiente. Yo quiero ver un gobierno donde la separación de poderes del Estado sea de ineludible cumplimiento, donde la educación de nuestra niñez sea con una visión de modernidad sin igual. Computadoras, teléfonos, etcétera, deben ser fácilmente obtenidos para el desarrollo nacional, donde se respete a nuestra Santa Iglesia en nombre de Dios. Estos pecadores que han hecho tanto daño deben ser exilados de poder gobernar a Nicaragua. Imposible. No puedes faltarle respeto a la Santa Iglesia y gobernar un país. En las escuelas se necesita volver a dar clases de moral y cívica. Desde primer grado hay que enseñarle a la niñez disciplina, respeto, amor al prójimo y amor a Dios. En fin, quisiera que mi patria regresara a la Nicaragua que yo crecí, viví y adoré desde el 1952, los 50, los 60 y los 70, pre-revolución, por supuesto. No sé quiénes de ustedes leyeron un editorial en la prensa del lunes pasado escrito por el doctor Humberto Belli. Vale la pena que la lean. Es muy bueno. En él, el doctor Belli insta a tratar de imitar a Singapur en el desarrollo de su economía, de sus leyes, de su democracia. Vean,
el ingreso per cápita, el turismo, etc. Desde su independencia en 1965, Singapur ha logrado lo que pocos países en el mundo han hecho. Es un país muy similar a Nicaragua, tanto en población como en kilómetros cuadrados. Y igual que nosotros, en esa época, en los 60, estaba plagado de corrupción, pobreza e inseguridad. Su ingreso per cápita en 1965 no pasaba de $500 por persona al año. ¿Saben cuánto es hoy en día? El ingreso por persona en Singapur hoy en día es arriba o llega cerca de los $130,000. No se trató de una varita mágica, sino de un serio esfuerzo de concertación que, vaya a ver, no concertación, ¿cómo les puedo decir esto? De priorizar una serie de decisiones entre todos los líderes y acuerdos entre ellos mismos en el liderazgo y convertir a Singapur en uno de los países más atractivos para ir a invertir. ¿Quién quiere invertir en un país donde la ley no existe? ¿Ok? ¿Quién quiere invertir en un país donde si sacas la bandera del país te llaman golpista y te mandan a la cárcel? Nadie. Tiene que haber un genuino esfuerzo de parte del gobierno y la población de convertir a Nicaragua en la panacea del futuro. Esos prejuicios anticapitalistas que el sandinismo ha puesto se tienen que desaparecer. Claro, es indispensable crear fuentes de trabajo. La libertad, las leyes y el respeto a la economía floreció de tal forma en poco tiempo que convirtieron a Singapur en un país envidiable en todo sentido en el mundo. Hoy es uno de los países donde van más turistas, la industria es tremenda, las leyes son bien rígidas. Por supuesto que no fue fácil y hubo miles de dificultades. Sin embargo, todo inicio en establecer las leyes apropiadas para crecer en una economía son difíciles, como pocas en el mundo. Sin embargo, siendo su población 5.6 millones de habitantes. En cambio, nuestra dictadura corrupta y criminal anda coqueteando con países igual de corruptos y con economías desastrosas. Así siguen engañando a los pobres en Nicaragua de algo falso y totalmente contradictorio como es la asistencia de Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Eso es absurdo, no tienen nada que ver con nosotros. Cuando es los Estados Unidos el país donde nosotros exportamos más del 50 o el 60% de nuestras exportaciones, de donde recibimos financiamiento arriba del 30 o 40%. O sea, es absurdo lo que esta pareja diabólica está haciendo, solo para gobernar. No están dispuestos a deponer para que todos entremos y busquemos la salida democráticamente. Por eso les dije anteriormente, ningún sandinista, solapado o de frente, MRS, UNAMO, ninguno, nunca van a gobernar democráticamente una vez que lleguen al poder. Ese es el pecado de ellos. Nicaragüenses, cambiar el curso de la historia, el curso de Nicaragua, no es difícil y mucho menos imposible. Lo podemos hacer si nos unimos en ese propósito. Sin embargo, primero nos tenemos que unir como ciudadanos para que juntos podamos sacar la dictadura y a sus corruptos borregos alrededor. Por eso necesitamos apartar
nuestros egoísmos personales, nuestras ambiciones y hacer todo lo posible para unir a la unidad, a los nicaragüenses en la unidad de los antisandinistas. Nicaragua es un país precioso. Lo conozco casi en su enteridad. Su enorme potencial está en nuestras manos. Necesitamos buscar la ayuda de países serios que reconozcan que nuestro país es el futuro de 6.5 millones de nicaragüenses y no el mercado negro de los criminales sandinistas. Yo les quiero decir, ya para cerrar el programa, honradamente, este esfuerzo, yo no sé si a algunos no les gusta y a algunos les gusta, yo lo hago por amor a Nicaragua, por amor a los nicaragüenses, por amor al legado de mi familia, a mis memorias. No tengo ambiciones políticas, se lo juro que no las tengo. Me interesa ver a Nicaragua igual como cuando yo nací en esos 30 años, 50, 60 y 70. Era un país precioso y tenía futuro con todos sus enormes problemas. Pero si veíamos alrededor, estábamos muy bien versus la región centroamericana. Bueno, amigos, he llegado al fin de este programa. Hora de despedirnos, siempre pidiéndole al Señor que bendiga a Nicaragua y proteja a los nicaragüenses. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.